El otro día te comentaba que cuando yo quise ser madre, y justamente un poco por estas fechas, porque había comenzado en febrero y en esta época ya me había quedado embarazada una vez y no había seguido adelante, empecé a plantearme todas estas cosas sobre mi propia madre. Y una de las cosas que vi que era muy importante es que yo estaba viendo a mi madre con los ojos de hoy, como la adulta de hoy, como la adulta de 37 años que era en el momento en el que yo buscaba un hijo, y mi relación con mi madre en ese momento, que había mejorado bastante, que teníamos una relación buena, me parecía una mujer que había vivido muchas cosas, que había pasado por muchas cosas, que había aprendido de ella, que quizá había entendido muchas de las cosas que había hecho, pero me estaba perdiendo un gran detalle. Y es que yo estaba mirando con esos ojos a mi madre, la que yo soy hoy, y tú puedes quizá ver lo mismo, la que soy hoy con la madre que tengo hoy. Pero el conflicto no está ahí. El conflicto está en ver con los ojos de la bebé o de la niña de 6 años a la madre que tiene en ese momento. Y seguramente si echas la vista atrás en ese momento, tus emociones van a ser otras. Te pongo un ejemplo. Cuando yo, por ejemplo, me puse en la piel, me metí en la piel de la niña de 8 años, por ejemplo, que yo tenía, cuando vi en uno de los abortos a mi madre perder el conocimiento, verla completamente blanca, como si estuviera muerta, y cómo tuve que avisar a unos vecinos porque mi padre no estaba en casa, asustadísima, corriendo por la escalera, diciendo mi madre se muere, mi madre se muere. Y sentí un miedo terrible a que realmente se fuera, a que mi madre se muriera. Y no sabía qué le pasaba. A los pocos días me enteré de que eso era debido a que estaba embarazada, pero era un aborto de nuevo, y que además le habían dejado eh, mal del último legrado que había tenido hacía unos meses, y que eso había hecho que tuviera una infección interna que no habían descubierto, y que esa infección hubiera ido minando por dentro hasta llegar al punto en el que estaba. Estuvo muchísimos días en la UCI, a veces debatiéndose entre la vida y la muerte. Recuerdo que cuando me metí en esa niña que estaba viviendo eso, tenía un pánico a que mi madre se muriera, y no me había dado cuenta de que una de las grabaciones que había hecho es que mamá está embarazada, ha abortado debido al aborto, porque yo escuchaba lo que decían, lo que decía el médico, lo que decía mi padre, y entendí que eso era debido a que se había quedado embarazada y no había salido bien. Para mí ahí se hizo un anclaje de que cuando te quedas embarazada lo puedes perder y además puedes morir. Pero eso se me había olvidado. Cuando pude volver a esa vivencia de esa niña pequeña viviendo ese pánico, ese dolor, ese terror, esa grabación, me di cuenta de que eso se había quedado ahí en mí, que cuando había crecido y yo había pensado en quedarme embarazada, esa información había saltado en mí, pero no era consciente de ello. Para mí, de repente, yo estaba en peligro de quedarme embarazada, de abortar, de morirme, de pasar algo, pero no había mirado con los ojos de la niña a esa madre de ese momento. Porque cuando ya hemos crecido, nosotras somos otra y nuestra madre también es otra, o nuestra relación puede ser otra. Así que hay que volver a ciertos instantes del pasado para ver con esos ojos y entender realmente lo que se ha significado eso para nosotras y lo que ha podido grabarse. Igual en muchos casos que veo de muchas mujeres en las que han tenido situaciones con su madre de mucho dolor, porque las han tratado mal, porque las han gritado, porque las han dejado con su tía, con sus abuelos, porque ella no podía cuidar de ellas. Y puede que a día de hoy la adulta que eres diga, bueno, pero yo la he perdonado porque la entiendo, tuvo que hacer eso. Pero cuando vuelves a esa niña que eras y la miras con los ojos a esa madre que eras en ese momento, quizá haya rabia, quizá haya sufrimiento, quizá haya no entendimiento, y es eso lo que hay que sanar, porque es eso lo que se está detonando y el conflicto que puede estar haciendo que ahora no te quedes embarazada. Este es algún ejemplo, pero para que te dé alguna idea de lo que ha podido suponer la vivencia de tu madre, tu relación con tu madre y esa madre que has tenido y la importancia que puede estar teniendo en la situación de ahora. Te seguiré contando un poco más en breve.